que yo aprendí de la clase es que como el pueblo de Israel se olvidó de Dios, se convirtió en huesos secos. Así yo debo de obedecer la palabra de Dios para dar buen fruto. Romanos 15:13 dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Adiós. Que el Dios de toda esperanza lo llene de toda alegría y paz a los que creen en Él. Romanos 15:13. Que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. El Dios de toda esperanza los llene de toda alegría y toda paz a todos los que creen en Él. Romanos 15:13. Hola, muy buenos días, familia pastoral, hermanos y amigos de Casa de Oración Oaxaca. Niños, el día de hoy les traemos una breve explicación de nuestro versículo aprendido, que es Romanos 15:13, y dice así: que el Dios de la esperanza nos dé toda alegría y paz y ustedes que creen en Él. La esperanza bíblica, cuando en la Biblia nos habla de la esperanza, no nos está hablando de un pensamiento positivo, nos está hablando de la confianza en Dios. La esperanza bíblica es una certeza porque se funda en la fe y es posible cuando creemos en un Dios vivo, así como lo hizo Ezequiel, que puso en manos de Dios la esperanza y la fe. Nosotros como familia hemos tenido muchas adversidades, pero con la esperanza de Dios los problemas se van y nos ayudan. Debemos de recordar que la fe y la esperanza son inseparables. Cuando se tiene fe, se tiene esperanza y viceversa. La esperanza nos protege, nos da fuerza y nos da coraje. Para que tengamos fe tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la esperanza depende de la vida llena del Espíritu. Muchas gracias por su atención, les agradecemos. Adiós. Voy a hablar sobre el versículo que me aprendí de la clase pasada. Que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Romanos 15:13. Hola, mi nombre es Ángel y yo les quiero compartir un versículo que aprendimos en la clase anterior del domingo, que está en Romanos 15:13, que dice así: que el Dios de esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Gracias. Eres mi luz y mi salvación, de quien yo temeré. Eres mi fortaleza. Aunque un ejército me rodee, no temerá mi corazón. Con todo yo me alegraré, en Jehová te gozaré, porque eres mi fuerza y mi salvación.
Buenas tardes, niños, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente en este día. Que el Señor les bendiga. Espero que estén todos bien en casita. Y pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Antes de empezar, me gustaría que oráramos, que le pidiéramos a Dios sabiduría para que podamos entender su palabra. Ahí en casita donde se encuentran, les pido que inclinemos nuestro rostro y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por este momento en el que nos permites escuchar de tu palabra. Te pedimos que pongas un corazón de carne, que abras nuestro entendimiento, que nos des conocimiento de tu voluntad, Padre. Ayúdanos a que lo que aprendamos hoy lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Sabemos que tienes cuidado de cada uno de nosotros, aunque somos pequeños, siempre hemos sido parte importante en el reino de los cielos. Te pedimos que seas tú en este momento quien bendiga este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clase del día de hoy se titula Ríos en mi casa. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver un río. Puede ser que algunos lo hayamos visitado, o tal vez en alguna película, o en algún lugar. Pues como sabemos, primero comenzamos con cómo es un río, ¿no? Un río pues es grande, ¿no? Lleva agua. ¿Y qué tiene un río? Pues a veces tiene animales, ¿no? A veces hay peces, alrededor pues hay piedras, y por lo regular hay rocas grandes en medio y alrededor hay árboles. Entonces creo que la mayoría de nosotros hemos visto un río, y pues creo que podemos observar ahí muchas cosas que Dios nos permite ver a través de la naturaleza, de su creación. Bueno, pero lo principal que podemos encontrar en el río es agua, ¿verdad? El agua. Y nosotros, como seres humanos, ocupamos el agua. El agua para la vida humana es muy fundamental, o es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque nos calma la sed, ¿verdad? De repente estamos jugando o nos levantamos, estamos desayunando y queremos comer. Para poder digerir un alimento, pues debemos también de tomar agua, o algo que contenga agua, ¿no? Puede ser atole, café, lo que nosotros estemos consumiendo. Dentro lleva el agua. También lo ocupamos para regar las plantas, los árboles, para que tal vez algunos en casita tienen árboles frutales y constantemente tienen que regar sus árboles para que después de un tiempo puedan ver frutos ricos, frutos que después se están consumiendo, o también pueden regar sus plantitas, ¿verdad? Y al pasar del día, o del tiempo, perdón, nosotros podemos darnos cuenta que nuestras plantas han crecido, que nuestras plantas tienen flores. Nosotros podemos ver muchas cosas, ¿verdad? A través del agua. Pero lo primordial es que el agua pues produce vida, ¿verdad? Como lo vimos, si nosotros no tomáramos agua, pues llegaría al punto en que pudiéramos llegar a morir. Igual una planta, si no le ponemos agua, pues también moriría. Entonces la principal función del agua es que produce vida. También nosotros encontramos el agua en la Biblia. Y el agua en la Biblia significa la palabra de Dios.
limpiarnos, puede santificarnos y también nos da vida, ¿verdad? También es muy importante. Cuando nosotros encontremos la palabra agua, aquí se refiere a que estamos escuchando que es la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir con el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 47 del libro de Ezequiel, del versículo 1 al versículo 12, vamos a ver que Ezequiel tiene una revelación, y los invito a que en casita me acompañen a leerla. Y dice de la siguiente manera: aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Ahí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y, luego de pasar por el costado derecho del templo, corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego, aquel hombre me hizo salir por la puerta norte y, rodeando el templo por la parte de afuera, me llevó hasta la entrada del este. Ahí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó: ¿te fijaste bien en todo esto? Cuando regresamos a la orilla del río, vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces el hombre me dijo: estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el Mar Muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce, desde Engadi hasta en Eglami. Por donde quiera que pasen estas aguas, habrá muchísimos peces. También habrá pescadores que podrán acercar sus redes. Habrán tantos peces y tantas clases como en el Mediterráneo. Todo lo que se mueva en las aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos, que no servirán más para sacar sal. En las dos orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina. Serán regados con el agua que salen del templo, y el fruto que darán cada mes servirá de alimento. Como pudimos leer en el libro de Ezequiel, él estaba viendo un río, y en el versículo 3 él atraviesa el río y el agua solo le llegaba hasta los tobillos. Si nosotros lo llevamos a nuestra vida práctica, podemos entender que así es cuando nosotros comenzamos a aprender de la palabra de Dios, que vamos poco a poquito, ¿verdad? Y podemos caminar tal vez por muy rápido, y vamos conociéndole poco a poquito, y tal vez los cambios en nuestra vida pues casi no se ven, pero a medida que nosotros lo vamos conociendo o vamos teniendo más relación con él,
podemos ir conociéndole más y más, ¿verdad? Como pasa en el versículo 4, que dice que el agua le llegó a las rodillas. Pues si imagínense que a ustedes les llegue el agua a las rodillas y vayan caminando, ya como que cuesta caminar, ¿no? Así pasa en nuestra vida como cristianos cuando vamos conociendo de la palabra. Ya hay cosas que vamos dejando de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si en una clase o en una lectura que nosotros tuvimos en casa aprendimos que pues desobedecer a papá o a mamá no le agrada a Dios y lo dejamos de hacer y obedecemos a mamá, ¿verdad? Cuando ella quiere que lo obedezcamos o a papá. Entonces nosotros vamos como que el agua, que es la palabra, como que va subiendo, como que ya nos ya va llenando más nuestra vida. En el versículo 4, el agua dice que vuelven a medir y el agua le llega hasta la cintura, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo de Dios, vamos leyendo, nos vamos acercando, vamos confiando, vamos entendiendo lo que Él quiere de nosotros, podemos darnos cuenta que muchas de las cosas que quizá hacíamos antes, que eran pecado, que eran malas, que no le agradaba a Dios, las hemos dejado, ¿verdad? Las hemos dejado de hacer por amor a Dios, por amor a lo que Él hizo por nosotros. Y en el versículo 5 dice que Él ya no podía pasar solo nadando. Cuando nosotros llegamos a sumergirnos en la palabra de Dios, tenemos una comunión más amplia con Él, dejamos que Él sea quien dirija nuestras vidas y aprendemos a descansar en Él, ya así nadando, muchos están nadando. Entonces, Él es quien tiene cuidado de nosotros. Él, entendemos muchas situaciones, ¿verdad? Quizá antes no entendíamos las situaciones por las que pasábamos en nuestro hogar, las situaciones que pasaban en nuestra sociedad o alrededor, y nos hacíamos muchas preguntas. Cuando nosotros llegamos a descansar en Él, llegamos a entender que todo lo que pasa obra para bien, ¿verdad? Para mi familia, que Él sabe por qué pasan las cosas, que aun cuando haya pandemia, haya alguna enfermedad, quizás haya una escasez económica, pues Dios siempre nos va a sostener, siempre va a tener cuidado de nosotros. Él no nos va a dejar, pero también Él pide que nosotros descansemos en Él, y en esa medida que nosotros vamos creciendo, nosotros vamos a poder entender que pues siempre va a tener cuidado, que así como papá y mamá cuidan de nosotros, así también Él puede cuidar de nosotros. Dios es nuestro Padre y Él va a cuidarnos. Entonces, esto podemos aprender en los diferentes niveles de agua que le llegaban al profeta Ezequiel. Y por último, en los siguientes versículos nosotros podemos ver que le dice, en esa visión le dicen que el río que llevaba esas aguas que salían debajo del templo iban a desembocar al Mar Muerto, y que todo el que bebiera de esa agua iba a tener vida, que iban a haber muchos árboles frutales alrededor, en cada orilla, y peces de toda especie, y que siempre iba a haber fruta, ¿verdad? Que cada mes iban a salirle, y que de ahí se iban a alimentar. Nosotros podemos leer en el capítulo 47, versículo 9, que dice:
por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Si nosotros recordamos que la palabra es el agua, y si Él dice en su palabra que por donde corra este río, si corre por mi casa, que es mi vida, la vida de mi familia, la vida de los que me rodean, si esa agua es de la que yo me estoy bebiendo diario, entonces nosotros vamos a tener vida, ¿verdad? Y recordemos que Dios es vida, ¿no? Que Él, pues Él va a tener siempre cuidado de nosotros. Que, pues sí, vamos a pasar situaciones difíciles, situaciones, como los demás, pero nosotros tenemos la esperanza de que quien tiene cuidado de nosotros, aún en esas situaciones, aún cuando no entendamos, es Dios. También podemos recordar lo que en el libro de Juan, Dios, Jesús le dice a los que estaban ahí, les dice que el que crea en mí, como ha dicho la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nosotros le creemos y nosotros creemos lo que está en su palabra, pues debemos de estar seguros de que nosotros podemos vivir confiados, que Él es la vida y que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Que nosotros podamos descansar en Él. Si hay alguna enfermedad, si hay si en casa estamos pasando por una escasez económica, si hay algún problema familiar, si hay cualquier situación que nosotros estemos pasando en casa, nosotros debemos de recordar que Dios tiene cuidado de nosotros, pero también que en la medida que nosotros lo busquemos, lo conozcamos a través de su palabra, leyendo, meditando, orando, estando en comunión con Él, nosotros vamos a descansar en Él y Él puede tener cuidado aún en esa situación que nosotros estemos pasando. Aunque seamos pequeños, nosotros nos damos cuenta de las cosas que pasan alrededor y lo que podemos hacer es orar, confiar en que Dios tiene todo bajo control, que si nosotros clamamos a Él, Él nos escucha, que Él está atento a nuestras oraciones. Lo veían en la clase pasada, donde dice, clama a mí, yo te responderé. Él nos puede responder. Necesitamos creerle que Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Espero que le hayan entendido a esta clase, que sepan que el agua va a ir subiendo de nivel en nuestras vidas y que nosotros podamos llegar a tener esa confianza de que nademos en Él, que vivamos confiadamente, de que Él siempre, siempre va a tener cuidado de nosotros. Espero que en casita me acompañen a orar para ser despedidos. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos muchas gracias por este momento en el que nos permites escuchar de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a crecer, que lo que nosotros vayamos aprendiendo lo creamos y lo que demandes de nosotros también lo pongamos en práctica. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, Padre. También ponemos en este momento la vida de nuestros familiares. Si hay alguna situación económica, alguna situación familiar, descansamos en ti. Creemos que tienes cuidado de cada una de estas situaciones.
Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Padre. Ayúdanos y aumenta nuestra fe, Padre. Te creemos y creemos que todo obra para bien. Dejamos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.